Buenas noches, soy Verónica Barreto, soy antropóloga e investigadora del Instituto de la Conversación y hoy estoy con Hari. Si quieres, Hari, pues cuéntanos un poquito de ti. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Hari, tengo 20 años, estoy estudiando mercadeo con énfasis en negocios. Trabajo, estudio, no sé, tengo una vida muy ocupada últimamente, pero bien, bien. Bueno, perfecto, pues muchas gracias por venir a este espacio y pues voy a empezar haciéndote las preguntas. Vale. Primera pregunta, ¿qué es eso que los adultos definitivamente no entienden de tu generación? Em, no sé, yo siento que no entienden eh, como el que podemos expresar lo que sentimos sin ser juzgados. Como que siento que antes no era tanto que no pudieran expresar lo que sintieran, sino que se sentían completamente juzgados por decir lo que sentían. Entonces, cuando ahora nosotros tratamos de expresar lo que sentimos sin miedo a lo que digan, para ellos es como, no, o sea, ¿por qué tienes que estar diciendo todo lo que sientes? Y muchas veces no es aceptado hablar de salud mental, no es aceptado hablar como de, no sé, la libertad que tiene cada persona. Entonces, no sé, como que para ellos es difícil no juzgar lo que sienten las demás personas o el que se expresen las demás personas. Sí, de acuerdo contigo, yo creo que para ellos es muy difícil entender cómo esa forma de abrirse y de ser Sí, transparente. Y yo creo, mientras estabas hablando, pues me acuerdo mucho que nosotros a esta generación les encanta decirles como la generación de cristal, como, ay, porque todo les afecta, todo no sé qué, sí, pero en realidad yo creo que no, pues, no es que sea algo malo, sí, simplemente no, somos más transparentes y pues si las cosas nos afectan no tenemos ningún problema, pues siendo vulnerables, ¿no? Y exacto. hablando del tema, pues sí, yo creo que eso es algo que sí les cuesta entender. Sí, no, y que a mí el término generación de cristal siento que me enorgullece, porque es como está bien que seamos tan sensibles que querramos romper barreras con todo. O sea, como que seamos tan sensibles que no nos interesa como lo que piensen o lo que sea, si tenemos que romperlo, si tenemos que desestabilizar ciertas cosas con que estemos bien, no importa. Entonces, me gusta que nos llamen generación de cristal, la verdad. Sí, es más una fortaleza de lo que pensarían. Sí, De acuerdo con eso también. Mm, ¿Cómo afecta la polarización actual tus relaciones con amigos o familiares? ¿a qué te refieres con polarización? Como, digamos, la división entre como formas de pensar, ya sean políticas, ya sean, Mm, pues, pues sí, digamos, la división, sí. ok, pues hablo desde mi perspectiva o desde lo que creo hacia afuera. Desde ambas, Ok, puede ser. desde mi perspectiva, pues siento que yo soy una persona que si me hablas de temas con los que yo estoy cero de acuerdo, no voy a dar como mi opinión para hacerte entender que no estoy de acuerdo. Yo soy como, lo acepto y está bien. Si es tu manera de pensar, no tengo por qué reprocharla, ni por qué tratar de cambiarla solo porque yo pienso de manera diferente. Pero sí siento que, pues no sé, siento que ahorita no es un problema tener como diferente manera de pensar con ciertas cosas. Siento que de hecho es interesante que todos tengamos una manera diferente de ver las cosas, ya sea con temas políticos, religiosos, éticos, morales, lo que sea. Es interesante ver cómo cada persona piensa diferente, pero también es interesante ver cómo cada persona reacciona frente a las oposiciones que les hacen ver. Entonces, no sé, y siento que pues el pensar diferente, no, pues como que no afecta, pues no debería afectar, como que siento que más bien debería ser como una oportunidad para ver cómo, qué tan diferentes somos, pero qué tan iguales como que nos podemos tratar y podemos ser. O sea, independientemente como que lo que pensemos, lo que sintamos, lo que sea.
Sí, que el pensar distinto sea como más tomado más con respeto que con así Sí, como esa diferencia como tal, es que no piensas como yo y sí, pues tenaz, pero yo creo que también es una oportunidad pues de aprender mucho del otro, como preguntarse exacto. como, ¿por qué esta persona no piensa esto como yo lo pienso Mm, y todo eso? Sí. sí. Mm, ¿Qué otras formas de participar conoces que no sean ir a las urnas? Uy, me corchas, porque siento que o sea, siempre se ha hablado como de las urnas de votación y ya, pero pues no sé, es que uno puede participar como de pronto abiertamente en otras cosas, pero no, o sea, que conozca, no. Y tipo, pues a mí se me ocurre, digamos, nada así como, pues tal vez a veces puede ser como ser parte de un colectivo o algo así, o Ah, tal vez ok. como también, no sé, manifestarse en redes, yo creo que también puede ser otra forma de hacerlo, o Ah, bueno, como sí. conversar también a veces con la Sí, gente para ver. sí, siento que pues son más como maneras de divulgar que de participar, pero sí, 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 podrían ser. Bueno, sí, tienes razón Sí, en eso de divulgar. Curioso, ver cómo más participar. Mm, si pudieras diseñar una aplicación para que el gobierno escuche a los jóvenes, ¿cómo funcionaría? una aplicación mm, solo para los jóvenes, O pues en general, la verdad, si se te ocurre una idea como en general, ok, puede ser. porque pues no sé, sería chévere que fuera una aplicación tan fácil de usar que cualquiera pudiera como plasmar lo que quiera que le escuchen. Siento que era una aplicación completamente como, sí, fácil, fácil de manejar y pues que tenga los espacios en donde la gente pues pueda decir cómo quieren que lo escuchen, de las maneras en las que quieren que les ayuden, ya sea de manera económica o simplemente que haya presencia en cuanto a autoridades o lo que sea. Y pues obviamente trataría de que el mismo gobierno sí estuviera atento a esa aplicación, como que si estuviera, si fuera consciente de que esa aplicación existe. Entonces, obviamente, hacer lo que sea porque esa aplicación sea escuchada, porque lo que te digo, porque todo el mundo, independientemente de lo que sea, joven, anciano, que se le dificulte o que no se le dificulte usar aplicaciones con discapacidad o lo que sea, que sea una aplicación como para todos, porque siento que todos quisiéramos que el gobierno nos escuchara, no solo los jóvenes, sino todos, porque todos hacemos parte de la misma nación. Entonces sí, la haría como muy fácil de usar, como con los canales, los poquitos que se necesiten y sí, o sea, hacer todo lo posible porque el gobierno entienda que existe esa aplicación y que sí sea como de ayuda, que no solamente sea como para plasmar como las quejas, sino que sí hayan soluciones a través de la aplicación. Sí, que sea como, digamos, a mí se me ocurre, eso es como una aplicación que esté, pues sea ya como tal del gobierno y Exacto. haya como momentos en los que se publique algo como, ay, de la aplicación esta Mm, semana salió esto y esto y esto. sí, Entonces, que también lo que tú dices, que no solo sea fácil de acceder a ella como usuario, sino que también pues haya como esa, que sí se note que los otros también están accediendo a exacto. ella para poder hacer pues esos, Sí, pues, oírlos a los demás. sí. Mm, ¿Cómo influye tu identidad en la forma en que ves el país? Mm, mi identidad, pero como así que cómo influye lo que soy. Como, perdón, me salté los paréntesis, como quién eres, de dónde vienes, Por como eso, dónde o sea, pero estudias, como, sí, como te formaste, digamos, y no solo como académicamente, sino como en la vida, tal vez. mm, es que, pues no sé, siento que de pronto ya uno empieza a tocar temas como sensibles, porque siento que sí tiene que ver mucho la educación, en donde estudiaste,
con qué familia te formaste, como cuáles fueron tus valores, si estás en universidad pública o universidad privada. Desde mi perspectiva, es que no sé, siento que he vivido de pronto un poquito desde el privilegio, entonces a veces no puedo entender la realidad del país. Como que una vez sí vive con una realidad muy nublada de lo que, pues de lo que es el país. Pero trato de igual informarme, porque el hecho de que uno tenga ciertos privilegios no implica que no seas parte de, o que todo lo que haga el gobierno, lo que sea, no te afecte a ti directamente en ciertas cosas. Entonces, pues no sé, es que yo siento que la manera en la que veo el país ahoritica es de pronto lo que te digo, una visión muy nublada de lo que podría estar pasando realmente, como por mi familia y cosas así. Sí, yo estoy de acuerdo que eso sí influye muchísimo en uno cómo ve y cómo entiende el país, Sí, pero también me parece muy importante pues que uno lo reconozca como lo estás exacto. haciendo, porque yo creo que eso pues le abre a uno las puertas para reconocer eso y decir como Sí, yo sé que esta no es la realidad de todo el mundo. sí, Entonces, como tener esa claro, yo creo que ya es un paso como para saber pues qué se puede hacer más adelante para eso. Entonces, claro, sí. sí. Pero sí, no, pues es que igual todos vemos el país de una realidad completamente diferente y más en un país tan desigual. O sea, yo creo que Colombia no puede vivir con más desigualdad. Entonces, pues no es como que la manera en la que yo vea sea la manera, o sea, sea una buena manera, sino simplemente es la manera en la que la estoy viviendo ahorita y ya. O sea, como por lo que he vivido. Pero sí, no. Pues es que no siento que o sea, sí influye como la identidad de uno, pero pues más lo que uno vive y eso. Sí, yo creo que como pensar bien como en esa palabra de identidad, ¿no? Porque la Sí, identidad de uno también puede ser eso mismo de, puede que yo me haya criado así y haya recibido esta educación y todo eso, pero pues al final del día mi identidad tal vez no se alinea del todo con eso, sino que mi exacto. identidad se basa en que sé reconocer estas cosas y pues mi Sí, identidad se basa más en eso que en el otro proceso sí. como tal. Ujú. Sí, interesante también pues pensar en eso. Mm, ¿Inscribiste ya tu cédula o planeas hacerlo pronto? Para las votaciones, Ujú. sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo también. Yo creo que es muy importante Sí, es hacerlo. importante. Y es importante, aún así no votes por nadie. O sea, aún así no tengas claro por quién votar, aunque es importante instruirse. Sea el partido por el que vayas a votar, es importante que te instruyas. O sea, siento que la gente a veces vota mucho como por lo que ve por encima o por lo que les dicen otras personas, por el voz a voz o simplemente por las cosas que les gusta escuchar. Entonces siento que es más importante instruirse y si definitivamente uno no sabe por qué, igual votar, porque siento que hay mucha gente que no está votando y, o sea, ningún voto es inválido, ningún voto es inválido, entonces siento que sí es importante y sí, claro, ya le inscribí, sí, hace Sí, ratico. sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo que así, o sea, si sea votar en blanco, uno tiene que Votar, votar, sí o sí, sí. pues hacer valer su derecho, o De, sea, exacto. gracias a todo tenemos como el derecho a votar, entonces tenemos que igual ser partícipes, Sí, aprovechar ese derecho que sí, además pues también creo que pues es un deber y también lo que tú decías, como, exacto. y si uno va a votar, pues tratar de informarse lo más posible, que si uno va a votar pues por tal que sea como por esto y no porque, ay, es chistoso en redes, como Sí, no, o como porque, porque dijo esto de este candidato, ujú, entonces tiene razón. Y sí, como que ese no, tipo de cosas yo creo que también es muy importante, porque además, yo, sí es una tarea, como informarse bien, sí, leer los programas, tenerlos en cuenta, pero pues también es tener en cuenta que no es una tarea solo de uno, es una tarea que uno tiene que hacer también como por otros, ¿no? Como para exacto, saber en qué va a afectar mi voto. claro. Entonces, sí, totalmente de acuerdo que sí, así sea votar en blanco, votar y votar lo más informado Sí, posible. sí, sí, y lo que tú dices, igual todo como que nos afecta, entre comillas, a todos. Entonces también dejar de lado como el individualismo y pensar un poquito en conjunto.
Sí. Entonces, ver cómo, qué podría hacer lo mejor para todos, tratando de integrar de que, como que las dos partes, por decir así, no se vean tan afectadas y que si se vean afectadas, venga como algo mejor de por medio. Entonces, sí, hay que pensar en conjunto igual. Sí, totalmente de acuerdo. Me hiciste pensar, hace poquito una amiga me dijo, como que yo pues, estábamos hablando del tema con ella y ella me dijo como, pues para mí es muy importante tener en cuenta que cuando uno va a votar, o sea, un presidente, cuando tú vas a votar, tú vas a votar por un bus que te va a acercar lo más posible a tu parada. Y en ese, o sea, ese bus no te va a llevar directamente a donde tú tienes que ir, Claro. pero te va a acercar lo más posible. Pero también tienes que tener en cuenta que en ese bus va Mm, mucha más gente. sí, Entonces, yo creo que, y eso me dejó pensando mucho. Entonces, sí, es una creo que es analogía también. chévere, porque es que sí. Listo. Bueno, Jari, muchísimas gracias. Pues creo que fue un gran cierre, una gran pregunta para ya cerrar la conversación. Sí. Y pues muchísimas gracias por participar y pues bienvenida a este espacio cuando No, a quieras. ti. Muchísimas gracias por el espacio y por todo. Bueno.